¿Cuáles son las tareas del diácono y diaconisa? ¿Cuáles son las tareas? Qué importante es, hermanos, conocer esa parte de la historia de la iglesia, ¿no? De las responsabilidades que tenemos. Algunas preguntas que se pueden hacer para comenzar nuestro tema: ¿para qué quiere diácono la iglesia? ¿Cuáles son sus tareas? Coayudante al propio ministerio pastoral. Esa es la pregunta, ¿no? Y verdaderamente acá les vamos a ir mostrando cómo se va desarrollando las tareas del diácono. Los diáconos deben orar por el pastor. En realidad toda la iglesia lo debe hacer, toda la iglesia, pero muchas veces no ocurre eso en la vida real. A veces la iglesia cree que el pastor es el que tiene que orar por todos nomás, pero es importante, hermano, que toda la iglesia ore por el pastor, siempre. A pesar de todo, tengo las ancianitas ahí de la iglesia que siempre están: pastor, yo estoy orando por usted. Y yo sé que sí, porque si no, no estaríamos nosotros también en el lugar que estamos. Y nos bendice mucho, nos bendice mucho cuando la iglesia ora por los pastores. Nos bendice muchísimo. Y la experiencia de Israel, hermano, nos pone una hermosa figura, que era la de el pueblo de Israel luchando contra Amalek. En esa batalla, Josué estaba al frente de la batalla y estaba arriba en la montaña, estaba Moisés con su vara extendida hacia arriba. Pero lógicamente que había momentos en que él empezaba a cansarse, y mientras que Moisés tenía su mano alzada, prevalecía Israel contra Amalek. Pero cuando empezaba por el cansancio a bajar los brazos, Amalek prevalecía contra Israel. Entonces vino de un lado Ur y del otro lado Aarón, y lo hicieron sentar sobre una piedra a Moisés y sostenían su mano para que no baje los brazos. Y eso permitió de que Israel destruya a Amalek en el campo de batalla. Y esa figura es de los diáconos, hermanos, sosteniendo los brazos del pastor. Por eso es tan importante que los diáconos y diaconisas estén firmes sosteniendo los brazos del pastor. No es fácil la tarea, la carga, y es bueno que ellos siempre estén ahí orando, sosteniendo esos brazos, para que nosotros podamos tener victorias en todas las situaciones. En primera de Timoteo 2:8 dice así. Esto involucra a todos, hombres y mujeres, pero dice así la palabra de Dios. Verso 8, segunda de Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y las manos levantadas simbolizan la oración. La oración. Las manos levantadas en clamor a Dios. Qué bueno que es, hermanos, que nosotros estemos siempre con nuestro clamor hacia Dios para sostener también las manos o los brazos de los pastores en su congregación. Usted sabe, hermanos, que la responsabilidad del pastorado a veces parece que los pastores no hacen nada. Hace un tiempo me dijo un hermano: pastor, ¿y usted qué hace? Porque es como que no se ve.
la labor pastoral. Principalmente Nicolás. Porque el que sabe, hermano, es increíble lo que hace Nicolás en el campo que le corresponde. Entonces le digo al hermano, ¿cuánto haces vos por la iglesia? Yo doy mi diezmo, dice. ¿Y vos crees que con el diezmo nomás se sostiene todo? Entonces le digo, mira, tenemos todos los servicios de la iglesia. Sostener esto, le digo, no es solamente venir acá a predicar e irse a su casa. Le digo, acá hay una organización enorme de trabajo en la cual vos no estás involucrado. Pero él quería saber qué hace el pastor para ganar el sueldo. Todas las iglesias, hermanos, están los obreros de Dios trabajando, cosas que no se ven. Sí, señor. Claro, exactamente. Lo que él no hacía es lo que nosotros hacemos. Y así es, hermano, como se sostiene la obra de Dios. Por hombres, familias que están abocados completamente a la obra. Así que nuestra posición de coayudante del pastor, porque yo también en algún tiempo fui ayudante del pastor, hermanos. Y lo traté de hacer con toda fidelidad. Al principio, lógicamente, que uno comete un montón de errores por falta de conocimiento, pero, hermano, cuando conoces la palabra no podés dejar de hacer lo que tenés que hacer. Por eso es tan importante ponerse en las manos del Señor y ponerse al lado de los pastores. A trabajar. Los diáconos deben ser con el pastor y presbiterio lo que eran Aarón y Hur con Moisés. Deben constituir un apoyo espiritual a la gestión pastoral. E instar, escuche bien esto, porque eso también es importante, es instar a la iglesia a orar por el pastor, a orar por los obreros, por los siervos de Dios, porque en nuestro caso tenemos un ministerio local donde son varios ministros. Qué bueno, hermanos, que los diáconos estén instando a la iglesia, que le diga, oren por el pastor, hermano. Mi esposa una vez le hice un jovencito que pasaba por enfrente de mi casa ya en los primeros tiempos. Adiós, sierva de Dios, le dice este chico. Y ella le dice, orá por mí, le dice. Cuando este chico le dijo sierva de Dios, y el chico le dice, ni por mí oro, voy a orar por usted. Bueno, hay mucha gente en la iglesia que ni por él ora, y menos van a orar por el pastor, pero qué bueno que es cultivar, hermano, la oración hacia nuestros pastores, hacia los siervos que Dios ha puesto para pastorearnos. Claro, muchas veces no valoran lo que Dios le dio a la iglesia, que son los ministerios, los pastores y todos los ministros. Son dones de la iglesia, hermano, que Dios le dio a la iglesia y que tienen que valorarlos, cuidarlos. Acá en Corriente, hermano, hay una especie que está en peligro de extinción, que son los ciervos del pantano. Pero también los buenos siervos de Dios están en peligro de extinción si la iglesia no los cuida. Por eso es tan importante el cuidado que le tiene que dar la iglesia, hermano, a los siervos de Dios y a las siervas de Dios. Así que es un deber. El diácono debe orar con el pastor. No sé cuántos diáconos oran con el pastor, pero es importante, hermano. ¿Sabe dónde se ve eso? En los pequeños y fugaces momentos de la vida, cuando tenemos que estar con el pastor orando, un culto de oración. Una reunión donde estamos ayunando, que los diáconos y la diaconisa estén en ese ayuno, en oración, es tan importante, hermanos, porque es lo que va a fortalecer no solamente tu vida, sino la relación con el pastor, tu relación con el ministerio. Eso fortalece muchísimo. Así que orar por los problemas y por los planes y trabajos de la iglesia.
Eso es buenísimo, hermano, que lo lleguen a poner en práctica. La oración conjunta fortalece esa comunión que debe tener entre el pastor y los diáconos, y esto también será un estímulo mutuo en el servicio ferviente. Es decir, eso produce, hermano, esto, que es tan difícil muchas veces. Hay personas que solamente creen que son diáconos para mirar los defectos que hay en la iglesia, y no es para eso. El diácono y la diaconisa tienen que estar para acompañar la visión pastoral. Que Dios nos bendiga, que nosotros podamos, hermanos, ponernos en el lugar perfecto que nos corresponde. Mantendrá siempre ardiente la fe y el entusiasmo. La oración sincera conduce a la acción. Y eso es cierto, hermano. Mire que he escuchado oraciones que no tenían ni pie ni cabeza. Señor, bendiga tal cosa, todo, pero no tenía. Cuando una oración es buena, hermano, sale del corazón, del alma, y empieza a clamar a Dios por las cosas buenas que desea por el pastor, por su familia, por la iglesia. Y ¿sabe qué? Cuando una oración es sincera, hermano, eso también nos lleva a la acción, a poner en práctica lo que estamos pidiendo. Porque pedirle a Dios que haga las cosas que nosotros tenemos que hacer es fácil. Pedirle a Dios. Hacer las cosas que tenemos que hacer es lo bueno. Pero ¿sabe dónde está el resultado? Cuando oramos a Dios, le pedimos que use nuestras vidas y nosotros nos ponemos en la mano de Dios, es cuando Dios hace los milagros. Cuando Dios te abre los ojos y te puede mostrar, hermano, y te da la victoria. Te da victoria, hermanos queridos, hermanas, en lo que vos estás clamando. Por eso la oración sincera siempre conduce a la acción. Y esto hará que no solo se ore por la iglesia, sino que también que trabajes para servir a la iglesia. Eso produce una oración sincera. Pero como quieren servir al hombre, sino al Señor. Pero no como quien sirve al hombre como al Señor. ¿Sabe qué, hermano? A veces queremos mostrarnos nomás. A veces queremos mostrarnos nomás con el pastor. Y eso a mí no me afecta. El que va a dar el pago, la recompensa, es el Señor. Así que siempre tiene que hacerlo como para el Señor, no como para el hombre. A veces no valoran los hombres lo que tú haces. Pero el Señor sí. Él es el mejor pagador y va a pagar bien. Los diáconos deben compartir la visitación con el pastor. Y esa es una falencia que está habiendo, hermano. No alcanza el tiempo para hacer todas las cosas. Cuando más crece la iglesia, más complicado se ponen las visitaciones. Y entonces es importante que haya los diáconos y diaconisas con los ojos de águila para ver dónde pueden hacer esas visitas que el pastor no alcanza a hacer. ¿Sabe qué? Cuando usted hace una visita, vaya siempre en nombre del pastor. No como veo que el pastor te tiene desatendida, ¿viste? Vine yo. Eso no es bueno, hermano. No. Lo bueno es cuando uno va y dice, vengo de parte del pastor y del ministerio. Porque la iglesia, hermano, es la que trabaja en conjunto y usted es la iglesia. Y su lugar de posición en la iglesia es tan importante que usted tiene que ser ejemplos de lo demás. En palabra, en conducta, en fe, en pureza. Por eso es tan importante la labor del diácono y de la diaconisa. Y a veces, hermanos, estamos nosotros necesitando eso. Qué bueno que se levanten hombres y mujeres que estén con esa visión, con ese objetivo. Tengo gente en la iglesia, ¿no?, que viven detrás de mí. Pastor, consígame el permiso en tal hospital, consígame el permiso, consígame los Nuevos Testamentos. Tratamos por todos los medios de hacerlo, pero son muy poquitos en una iglesia tan grande. Por eso es que este ambiente es bueno para que nosotros podamos crear esa conciencia tan buena que es de servir.
Esto lo que está haciendo es abrir los ojos, hermanos, para un servicio mucho más amplio. ¿Vio cuando dicen, no me dan lugar para servir? Parece que la familia del pastor nomás, mira, mi familia están 2 o 3 nomás, el resto estamos orando por ellos. Todos tienen lugar en la obra del Señor, todos tienen lugar cuando quieren servir, pero pónganse a servir, acérquense a hablar. Gloria a Dios. Los diáconos deben compartir la visión con el pastor. La visitación con el pastor. Hay visitas que se debe hacer el pastor solo. Hay temas que el pastor solo tiene que ir a tratar con matrimonios, con personas especiales o específicas, hermanos. Pero a veces un diácono o 2 también pueden hacer otras visitaciones. Otras, el pastor y su esposa. Cuando el caso lo requiere, el pastor puede ir con su esposa también. Cosa que a mí me produce mucho placer ir con mi esposa cuando vamos a hacer algún servicio de esa naturaleza. Y el pastor y un diácono también es bueno una visitación de esa naturaleza. Algún miembro con otros hermanos. Hacer visita, hermano, es un trabajo muy noble de la iglesia. Y ¿sabe qué? Vaya con un buen espíritu, vaya con una palabra, oren primero antes de ir, para que el resultado que usted espera sea logrado. No que venga con martes 13, sino que venga, hermanos, con una conquista, haber rescatado a un hermano que no estaba viniendo, una hermana, una familia muchas veces. Qué bueno que es, hermanos, cuando hay ese espíritu en la iglesia de los hermanos que se preocupan y se ocupan por los hermanos que por ahí, el pastor no se dio cuenta que no está viniendo, porque muchas veces pasa eso, hermano. El pastor no vino a orar por mí, yo estaba enfermo. Así me dijeron hace poquito. Pastor no vino a orar. Le digo, ¿cuándo me llamaste? Porque la Biblia dice, llame a los ancianos de la iglesia. A veces cree que somos adivinos también. Pero otros hermanos que saben que está enfermo, hagan la visita. Vengo de parte del pastor y ministerio. Porque ese es un trabajo de la iglesia. Qué bueno que es cuando hay gente despierta y que van y hacen ese trabajo. Los diáconos pueden ser de gran bendición visitando a los hermanos enfermos o que están atravesando algunas pruebas o simplemente se están enfriando en su vida espiritual. Hermanos, hay mucho trabajo en la obra. Qué bueno que también podamos desarrollar esa parte de la vida de la iglesia, que es visitar a los que se están quedando. Nosotros hemos tenido en este último tiempo, hermano, un despertar de regresos de personas que se han ido con la pandemia, se han enfriado y hoy están volviendo, hermano. Recíbanlo, aconséjenle, pero animando. No se prendan a los abrojos que ellos están trayendo de un tiempo que no están congregados. Usted tiene que ser un puntal en la iglesia. Y ese puntal es tan importante como lo había en la iglesia primitiva. Puede contagiarle su interés, entusiasmo y fervor por la obra del Señor a esas personas. Usted puede hacerlo. Y es un trabajo muy noble, hermano, que usted rescate otra vez familias que por alguna razón se fueron. Reconvenirle, porque a veces, hermano, un enojo sencillo que se puede hablar, solucionar con un diálogo. Hay personas que no quieren volver más a la iglesia por una soncera. Qué bueno que es cuando hay personas que se van y le visitan y dicen, no, vení, vamos a hablar con las personas adecuadas. Vení, no te quedes. Pero a veces uno se va a esas situaciones y la persona le sale llenando la cabeza y el que se fue para traerlo viene más confundido. ¿Pasa o no pasa? Muchas veces pasa. Por eso tienen que orar
y ponerse en las manos del Señor. Vayan con una palabra firme, con la fe inalterable, hermano, y a rescatar. Gloria a Dios. Los diáconos deben ayudar en la administración de las ordenanzas. Nosotros tenemos 2 ordenanzas en la iglesia. Una es el bautismo y el otro es en la Santa Cena. En el bautismo, hermanos, los diáconos y diaconisas cumplen un rol muy importante. Las hermanas están para atender a las hermanas, para atender las ropas de los que se van a bautizar. Yo recuerdo en una oportunidad que viene un matrimonio y esto es bueno, hermanos, que todos los diáconos estén alerta cuando ocurren bautismos. ¿Vio? Se armó el bautismo y se hacía en una pileta, en una pelopincho. ¿Por qué? Justo en esa oportunidad creo que, no sé, estaba complicada la laguna y se hizo en la iglesia. Y se había dado todas las clases, todo, y se le aconsejó a los hermanos que se pongan un guardapolvo, ahí se le daba, se fueron al baño, un matrimonio de personas mayores, se fueron. Entonces el pastor viene confiado, le bautiza a los dos, uno entra, y el hombre no se notaba mucho, pero después le bautiza a la mujer y ella estaba desnuda, con su guardapolvo nomás, no. Y todo matándose de risa sin reaccionar. ¿Vio? Los diáconos tienen que estar con los ojos y preparados para toda reacción, porque no era para matarse de risa. ¿Sabe por qué? Porque por lo general cuando se bautiza una persona es nueva. Si alguien se está burlando de ello, es muy probable que esas personas no quieran volver más. Qué bueno que es que accionen, que no estén ahí, ¿y qué hacemos? ¿Viste? No, tienen que estar ya preparados. Ustedes tienen que ir por delante. En el bautismo es así, hermano. Muchas veces cuando nos toca bautizar, yo ya le esquivo a eso, porque yo por lo general me quedo cunquito cuando bautizo. Me agarra la garrotera. Pero el diácono está para ayudar en la inmersión de la persona y para sostenerlo y levantarlo, y más cuando son personas de grueso calibre. Hay personas gorditas que necesita ayuda al pastor. No es que, bueno, ahí tienen que reaccionar los hombres. Y las damas tienen que estar con los toallones para cubrir cualquier falencia, preparar las ropas. Eso es bueno que se haga antes del bautismo. El día del bautismo tiene que estar todo preparado, preparar todo. Y en cuanto a la Santa Cena, son los que reparten los símbolos. En la iglesia tenemos los diáconos y las diaconisas. En una oportunidad estuve predicando en una iglesia y el pastor le llama a los niños para servir. Yo digo, ¿dónde vine a predicar? A un niño le dio para que sirva. No, los diáconos son los que sirven. Y si no hay diácono, el pastor tiene que servir. Pero no darle a los niños, no sé en qué parte de la Biblia. Alguien dijo, como no está escrito en la palabra, que le dé de servir a los niños, yo le doy. Pero no podemos hacer las cosas que no están escritas porque no están escritas, sino que nosotros tenemos que hacer como dice la palabra. Amén. No de hacer lo que no dice, porque hay muchas cosas que no dicen de la droga. Entonces, porque no dice nada de la droga, podemos drogarnos. No, hermanos. Nosotros tenemos que ser responsables. Y los diáconos están para ver eso, que se haga bien. En algunas iglesias se encargan de todos los preparativos para hacer el servicio de Santa Cena. Preparan el vino. En nuestro caso,
nosotros hervimos el vino, le quemamos el alcohol y lo servimos. En algunos otros lugares consiguen jugo de uva sin alcohol y en otros lugares no le hacen nada al vino y el vino se sirve como está. Y nosotros no tenemos ni una cuestión con eso, pero nosotros lo hacemos de esta forma, es decir, ¿se entiende? Pero qué lindo que todos los diáconos estén, hermanos, ahí preparados, mentalizados en lo que va a hacerse, porque la Santa Cena no es cualquier cosa, es un momento tremendo para la iglesia. Así que Dios les bendiga, que puedan desarrollar todas las actividades en cuanto a los dos servicios de administración de las ordenanzas. Los diáconos quedan al frente de la iglesia en ausencia del pastor. Eso es importantísimo, hermano, que los diáconos siempre estén preparados con la palabra, preparados, y no hacer cosas raras cuando no está el pastor. Yo he escuchado cuando en los primeros tiempos el pastor viajó a Buenos Aires de vacaciones, enviaron a un diácono de acá de Capital, de Corrientes, al interior, y el diácono lo primero que empezó a hacer decía: acá no hay vela, decía. ¿Qué clase de pastor tienen ustedes que acá no hay vela? Decía. Y yo digo, ¿y por qué vela? Le digo. Y si corta la luz, tiene que haber vela acá, dice. Empezó a criticar al pastor. Yo digo, no es una bendición. Nosotros tenemos que ser bendición, hermano, para la iglesia. Si Dios nos da la oportunidad, aprovéchela. Y si el pastor te da una oportunidad no es para que vos le hagas la serruchada de piso, sino para hacer bien tu trabajo, porque eso es lo que va a enaltecer el nombre del Señor y también va a hacer crecer tu vida. Amén. Así que cuando tienes la oportunidad de quedar a cargo, haz lo mejor que te salga en la vida, para que cuando vuelva el pastor le digan los hermanos: hermano, la verdad, un trabajo precioso hizo el hermano fulano o la hermana, porque en este caso puede también una diaconisa quedar. Así que Dios bendiga a los diáconos que quedan a cargo. Nosotros tenemos ese tema cuando salimos. En esta oportunidad no quedó un diácono, quedó un obrero a cargo. Pero estamos plenamente seguros que va a hacer bien las cosas. Porque como es una reunión de diáconos, queríamos que estén todos los diáconos y lamentablemente el único que quedó está enfermo. Así que, bueno, que Dios bendiga al que quedó encargado en este tiempo. Gloria a Dios. Los diáconos asumen la responsabilidad de la dirección. Puede suceder que fallezca un hermano ahí ese día de la ausencia, ¿viste? Fallece alguien de la iglesia y los diáconos se vuelven locos y dicen: no, si no está el pastor, que bueno, no hacen nada. No, hermano, nosotros como diáconos tenemos que buscar la solución y prepararse para ayudar en el velorio, para ministrar la palabra. Todo eso, hermano, es parte también de nuestro servicio de diaconado. También, hermano, cuando surgen problemas y no está el pastor, surge el problema, cortan la luz. Claro, viene el diácono, ve la boleta de la luz y dice: estás vencida, le dice. Estaba vencida y cortaron la luz. Es decir, no podemos estar esperando a que venga el pastor, hermano, quedó la iglesia sin luz, vamos a suspender los cultos porque se cortó la luz. No, hermano, tienen que buscar la solución, porque justamente para eso estamos puestos. Gracias. Así es. ¿Entienden, chicos? Que Dios les bendiga, que sean muy útiles en la obra, haciendo lo mejor. Cuando no está el pastor es cuando mejor las cosas tienen que funcionar. Hay un detalle, hermanos, que yo podía ver en el tiempo en que yo servía
sin tener ministerio todavía, era que cuando venía el pastor, porque el pastor venía los fines de semana, cuando venía el pastor encontraba bien las cosas, más almas, porque trabajábamos en función del crecimiento de la obra. Y eso, hermano, es de alto valor en el reino de Dios. Los diáconos suelen representar también a la iglesia. Cuando el pastor no puede ir a una reunión donde requieren la presencia del pastor, pueden ir diáconos o diaconisas en nombre del pastor y representar bien a la iglesia a la que usted pertenece. Sin hablar soncera, siempre más para oír que para hablar. Y si usted tiene alguna característica de ser buenos en eso de hablar, háganlo para el Señor y háganlo bien. Y los diáconos deben ayudar al pastor en todos los asuntos que atañen a la marcha de la iglesia. Dios les bendiga y Dios les alcance gracia para ejercer ese diaconado precioso en el Señor. Amén.